noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Doble tilde. Una mirada a las principales novedades en salud y ciencia. Conduce Florencia Cunzolo. Los martes, 18 horas. Por LED FM. Auspicia este programa. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q 30 99 90 3208 Florida 302.005K. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año? ¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Buenas tardes, ¿cómo están? 18:02 arranca Doble Tilde y hoy no estoy sola acá, está como cada 15 días Débora Slotinsky que me acompaña. Vamos a hablar de muchos temas relacionados con lo que incumbe a este programa, con la ciencia, con la salud, con la tecnología. Pero comentábamos antes de arrancar que si no estuviéramos acá, estaríamos en otro lado. Exactamente, sí, en Plaza de Mayo. Estaríamos en Plaza de Mayo movilizándonos para defender a la universidad pública de donde salimos nosotras dos, las dos de la carrera de comunicación social de la UBA. Y bueno, independientemente de si uno sea egresado, si haya pasado por la Universidad de Buenos Aires o por cualquier otra universidad nacional, hoy me parece ahí debe haber, ahí y en diferentes lugares del país, porque estamos viendo en la tele, hay marchas en todas las ciudades del país, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, en un montón de lugares se reunió gente a defender, pero independientemente de eso hay gente que no ha pasado por la universidad. Pero es algo que nos convoca a todos. Es que sin educación, ¿qué futuro podemos esperar, Ninguno. Así que bueno, está transcurriendo la marcha acá en Plaza de Mayo y en diferentes ciudades. Es la cuarta marcha federal universitaria que desde que está el gobierno de Javier Milei, y el eje central, pero no el único, es el desfinanciamiento de las universidades públicas. ¿Qué es lo que denuncian las universidades? En primer lugar, la caída de salarios de los docentes y los investigadores, los recortes en los gastos de funcionamiento que hacen hasta imposible funcionar. Se sigue a veces funcionando con el esfuerzo por voluntades propias, pero
realmente se la están haciendo cada vez más difícil. Suspensión de obras, como hablábamos la semana pasada, problemas en los hospitales universitarios, que es donde se forman los futuros médicos, y bueno, la falta de cumplimiento de la ley de presupuesto universitario, que fue votada, vetada, vuelta a votar, pero que al gobierno le pasa como si nada, ¿no? Sí, y todavía no hay cifras oficiales ni nada por el estilo, pero se dice que es la marcha más convocante. Ajá, sí, de las 4. De las 4. Eso se está diciendo que es la que más gente reúne. Lo que pasa es que hay cierto hartazgo, ¿no? Porque es como, bueno, ya demostramos que este tema nos convoca, que vamos a salir a defenderlo. Y aún así, no parece haber del otro lado respuesta. Además, esta marcha se produce luego de una nueva provocación del gobierno, porque no solo se incumple la ley de financiamiento universitario votada en el Congreso, sino que ayer se anunció un nuevo recorte de casi 80.000 millones de pesos en programas educativos, algo que a horas de esta marcha que estaba anunciada hace como todavía echa más leña al fuego. Sí, oídos sordos al reclamo de la sociedad. Exactamente. Ayer u hoy salió una linda columna escrita por docentes de la Universidad de Buenos Aires por dos docentes, uno de la Universidad de Buenos Aires y uno de la Universidad de La Matanza, porque muchas veces cometemos este error de pensar que hablamos solo de la UBA y hay un montón de universidades nacionales y de en todo el país. En todo el país, en diferentes lugares del conurbano. Esta es, como decía, una linda columna firmada por dos docentes de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Matanza, Juan Doberti y Gabriela Gabay, que explican desde el lado docente por qué hay que marchar hoy en defensa de las universidades, y ahí describen desde el interior un escenario de deterioro profundo desde la llegada de Milei. Siempre hay reclamos universitarios, acá parece realmente una política a propósito para destruir, ese es el tema y eso es lo que ellos destacan. Ellos lo que dicen es que desde que con este gobierno se perdieron más de un tercio del salario real, que los investigadores se están yendo de las universidades porque necesitan más de un trabajo para sobrevivir. En estos días viste que hubo muchas notas de docentes que además de su cargo docente, de dar clases, complementan haciendo repartos, manejando Uber. Es realmente algo, no digo inédito porque ha pasado en otras épocas, pero es algo realmente lamentable que tengamos que vivir, que estar pasando esto. Y que muchos jóvenes ya no quieren iniciar algunas carreras porque sienten que no van a tener un salario acorde a lo que buscan, ¿no? A veces uno puede tener una vocación, un deseo de estudiar algo y dicen, pero ¿para qué? O ser docente, ¿para qué? Si después me voy a morir de hambre. Tal cual. Entonces todo es como un círculo vicioso. También remarcan que no solo afecta a la universidad, sino a todo el sistema estatal, salud, ciencia, educación básica, jubilaciones, es parte todo de una misma política, y lo que decía, que ellos ven como un encono especial contra la educación al degradar al ministerio, de ministerio a secretaría, y lo que dicen que a diferencia de otras épocas, y que yo coincido en esto, es que otros gobiernos decían que no podían sostener el presupuesto universitario. En este caso parece un no puedo. Pasaron del no puedo al no quiero. Las universidades tienen que ser privadas y tienen que educarse, acceder a altos estudios la gente que lo puede pagar, ¿no? Sí, que Argentina era referente justamente en ese tema a nivel mundial. Exacto. Ese es el tema. De hecho,
En otra columna que escribió hoy sí en Clarín, el rector de la UBA, Ricardo Helpi, resalta precisamente esto. El rector de la UBA dice que la situación es cada vez más grave y destaca que no solo se está incumpliendo la ley votada por el Congreso, sino también fallos judiciales que obligan a cumplirla. O sea, es como un cumplimiento tras otro. El rector de la UBA volvió a poner énfasis en esto del desfinanciamiento de los hospitales universitarios. La semana pasada, los directores de 3 hospitales universitarios, del ROFO, del Hospital de Clínicas, y ahora se me fue el tercero, ya me va a salir bueno, no importa, 3 hospitales universitarios dieron una conferencia de prensa para decir: nosotros nos llega el presupuesto hasta 45 días más y no nos da para más. Helpi volvió a hacer énfasis en eso, dijo que ya la situación es insostenible, que tienen que atender cada vez más pacientes que se caen de otros sistemas, de subsistemas de salud, con presupuestos que todavía no fueron ejecutados. Y como vos decías, Debo, defendió el modelo universitario como un caso excepcional en el mundo, con universidades masivas, gratuitas, de ingreso irrestricto y con reconocimiento internacional. La UBA y otras universidades están siempre en los primeros puestos de los rankings que evalúan la excelencia académica. Está entre las 100 mejores universidades del mundo, con presupuestos infinitamente menores. Sí, imagínate si tuviera un presupuesto acorde. No, es casi inimaginable, pero realmente, y es casi inimaginable todo lo que se podría lograr con más financiación, con más financiamiento. Y lo que decías al principio, Debo, que hay una idea política de fondo, que la inversión en educación, salud, ciencia y tecnología es una prioridad estratégica, no es un gasto, es una prioridad estratégica. Eso vuelve en recursos para cualquier país que quiera desarrollarse. Los países desarrollados destinan grandes porcentajes de su presupuesto a la educación, a la ciencia, todas áreas, a la tecnología, áreas que estamos desfinanciando desde y que siempre, en líneas generales, siempre son castigadas, pero nunca con tanto énfasis como lo que está, el nivel de destrucción que se está ejecutando ahora. Ahí vemos, mientras va oscureciendo, que sigue la marcha. No llegamos a ver, estaban ya dando los discursos los diferentes oradores. No veo que haya empezado la desconcentración todavía. No. Sigue todavía mucha gente. Esta es en lo que estamos viendo en la tele. Nosotras es en Mar del Plata, por eso hay movilizaciones en todo el país. ¿Qué es lo que dicen las universidades nacionales? El mensaje que vimos en estos días, hasta el hartazgo acerca de por qué hay que movilizarse: para evitar que las universidades sigan degradándose, para que los salarios docentes no sean una condena a la pobreza, para evitar que sigan fugándose investigadores, que se tengan que ir de las universidades públicas o a otros países o a universidades privadas, o a abandonar la docencia, a dedicarse a otra cosa, porque realmente son salarios de miseria, y para garantizar que los estudiantes puedan seguir estudiando independientemente de su nivel económico, clave, y para defender, como siempre, algo que hacemos siempre desde acá, el rol del Estado en educación, salud y ciencia. Bien, este es nuestro aporte desde acá, que no pudimos estar. Nuestro granito de arena. Nuestro granito, pero bueno, poniendo el tema, todos desde algún lugar, y desde lo que podamos hacer, aportamos, ¿no? Y con el voto sobre todo, ¿no? Que todavía falta, pero bueno, es una forma también de elegir qué
qué políticas, ¿no?, apoyamos, y esta se sabía que no iba a apoyar todo lo que sea educación, salud, públicos, ¿no? Sí, aparte de la educación, termina repercutiendo en todas las industrias, todos los sectores, todas las clases sociales, el trabajo. Es transversal, eso es lo que hablábamos. Probablemente no, seguramente hay mucha gente movilizada que votó a este gobierno o que lo sigue apoyando, pero que en esto no ve discusión posible. Muy bien, Debo, 18, 15, 21 grados 3, bastante agradable, ¿no? Sí, muy agradable. Acompaña el tiempo para los que se están movilizando. Así que, bueno, desde acá cerramos este primer bloque y regresamos después de un cortecito con mucha más información. Cielo y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Siento un cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo. Muy bien, segundo bloque de Doble Tilde. Y Debo, nos vamos a meter con un tema que no abandona las tapas de los diarios, los primeros scrolls de todos los sitios de noticias, no solo de Argentina, sino del mundo. Es algo que está capturando la atención y me animo a decir que más en el mundo que en Argentina. Sí, aparte es una enfermedad relacionada con roedores, que en el mundo hay roedores por todos lados. Claro. Entonces es una enfermedad que se siente quizás muy cercana. Exacto. Estamos hablando del brote de hantavirus en el crucero. Hoy la OMS confirmó un nuevo caso, ya son 11 las personas infectadas y anunció también la OMS que puede haber más positivos. El Ministerio de Sanidad de España, que la semana pasada, ¿se acuerdan que hablábamos que estaba toda esta ida y vuelta sobre si iba a aceptar o no que bajen los infectados? Confirmó el resultado del segundo test a un ciudadano español. Francia impuso una cuarentena estricta a todos los que compartieron el avión con la mujer fallecida que murió en el aeropuerto de Johannesburgo. Y, como les decía, no se descarta que aparezcan más casos, aunque dicen que no hay que preocuparse por un brote mayor. Toda esta información se da en el medio de vamos a poner paños fríos, y de eso vamos a hablar con una especialista. Ella es Cristina Freuler, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán. Ahí la vemos. Hola Cristina, buenas tardes. Florencia Cunzolo y Débora Slotinsky te saludan.
A ver, Cristina, estás muteada. ¿Te podés...? A ver. Ahí, ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Sí. Muy bien, muy bien. Muteada escuchándolos a ustedes anteriormente. Ah, bueno, bueno. Cristina, entonces, hablamos del hantavirus. Algo, no sé si vos compartís la sensación que tenemos acá con Débora, que en Argentina incluso estamos más tranquilos que lo que está en el resto del mundo, de Europa, Estados Unidos, con este tema. Es porque lo conocemos más, ¿no? Puede ser. Lo cierto es que en este momento no tenemos el tema como un problema nuestro, ya que el crucero se fue. Y los contactos se fueron todos en el barco, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en forma endémica, es decir, en forma permanente, casos de hantavirus mucho más frecuentes en la zona pampeana y en la zona del norte de la Argentina, pero que son casos con una mortalidad un poco menor y en la que no se ha demostrado transmisión de persona a persona. Claro, esa es la diferencia, ¿no? Con este brote. Entonces nos preocupa un poco menos, aunque son casos graves de todas maneras. Ajá. En cambio, la zona de Chubut, Río Negro, Neuquén, ellos tienen esta cepa de hantavirus, que es la cepa Andes, que se describió por primera vez acá en la Argentina, que tiene una mortalidad muy alta y que tiene transmisión de persona a persona. Claro. No tan frecuente como, digamos, tan fácil como fue la del COVID. Yo creo que en este momento muchos están pensando en esa pandemia, pero de todas maneras el contacto estrecho dentro de un crucero se está bastante en contacto con el resto, permite la posibilidad del contagio. Claro. Cristina, si bien en estos casos lo que hubo es presumiblemente transmisión de persona a persona, siempre lo inicia el contacto con con la materia, ya sea con orina o con sustancias de un roedor, ¿no? Roedor, exactamente. Generalmente eso es orina porque es donde más tiempo aparece en el roedor el hantavirus. Claro. Bien, y en esto de la transmisión de persona a persona, que vos decís, no es como en el COVID, hablábamos, en la pandemia nos cansamos de decir, tiene un R, ¿no?, de transmisión, de lo fácil que era transmitirse. En este caso no sería tanto, ¿no? ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que haya una transmisión de persona a persona de este hantavirus, de esta cepa Andes? A ver, lo que se sabe es que se transmite con un contacto relativamente estrecho. Entonces, el contacto entre familiares es una forma. Nosotros hace poco, ¿no? Pero bueno, hace unos años tuvimos este pequeño brote en Puyén, sí, que fue en relación a una fiesta de cumpleaños de 15 años, donde, bueno, obviamente esto fue en un lugar cerrado, con mucha gente, etcétera. Este tipo de contagio no es el contagio de yo voy caminando por la calle y me cruzo con alguien y me voy a contagiar, como podía ocurrir con el COVID. Es cierto que al haber menos casos también tenemos menos evidencias de todo esto, ¿no? Claro. Bien, y la OMS lo que viene diciendo es, y las diferentes autoridades con estas cuarentenas que imponen a las personas que bajan del crucero, es que puede haber más positivos más adelante y podría haber más fallecidos, o una vez que se controla y se ataja, digamos, tempranamente la infección, se puede evitar un... No. El tema es que pueden aparecer más enfermos o más contagiados por el hecho de que el periodo de incubación es bastante largo. Es aproximadamente promedio 20 días, pero puede ser hasta 40. Con lo cual, una persona puede haber estado en contacto con alguien que ya estaba transmitiendo sin saberlo, y a su vez transmitirle a otro sin saberlo. Claro. Una vez que uno se infecta, depende mucho de la persona, del organismo, posiblemente de la cantidad de virus que ingrese en el organismo también,
que es lo que llamamos el inóculo. No hay tratamiento para esto todavía hoy en día, con lo cual el único tratamiento es sostener al paciente con vida mientras él desarrolla las defensas suficientes para combatir el virus. Claro. Esto a veces se logra y otras veces no. Es como una carrera entre el virus y lo que podemos hacer los médicos. Doctora, cuando mencionó el tipo de hantavirus que hay en distintas partes del país, no mencionó todo el país. En otras regiones, ¿no está el tipo de roedor que tiene esta enfermedad o el virus no ha llegado? Pueden pasar ambas cosas, es decir, el roedor es un roedor típico de las zonas rurales, no es de la zona, digamos, urbana. Son unos ratoncitos chiquitos de cola larga, que se han visto, son muy simpáticos en las fotos, sí, a pesar de todo. Sí. Y lo mismo que con los mosquitos, no todos los roedores están enfermos, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que el mismo mosquito del dengue puede transmitir fiebre amarilla, y gracias a Dios nuestros mosquitos están todos sanitos a ese respecto. Entonces puede haber en otros lugares estos mismos roedores, pero que están sanos. En la medida que no aparezca un roedor enfermo en ese lugar, estos seguirán siendo sanos y no van a transmitir hantavirus a las personas. Bien, y Cristina, vos decías esto del periodo de incubación, que es muy largo. Las personas que viajaban en el crucero, imagino ahora todas han sido testeadas. ¿Pueden dar negativo ahora y positivo más adelante? Y en principio sí, todavía no están contagiadas, por eso es lo de las cuarentenas, ¿no es cierto? Es decir, tratar de que si ellas estuvieran infectadas, aunque uno no lo puede demostrar, no sigan contagiando a otras personas. Bien. ¿Y te ha tocado, imagino el hospital alemán está en el área acá en la ciudad de Buenos Aires, hemos tenido acá en la ciudad de Buenos Aires o derivaciones o que atender algunos casos de hantavirus? A ver, cuando fue el primer brote, yo ya no me acuerdo el año, 2013. Sí, hace varios... No, o antes, que es cuando, creo que en 1996, que es cuando se describe el brote Andes. Este fue un brote en Bariloche, donde una de las explicaciones fue que hubo grandes incendios, entonces estos ratones de la zona rural escaparon para la ciudad. Claro. Había familias que se enfermaban y que todos creíamos que era porque, bueno, en esa casa estaba el ratón. Claro. Y después, bueno, en ese mismo momento hubo un paciente de Bariloche que fue trasladado acá a Buenos Aires y hubo personal de salud que enfermó sin haber estado en Bariloche, y ahí surge esta posibilidad. Bueno, se estudian las distintas cepas y se ve que el virus del paciente y de la persona del personal de salud eran exactamente iguales. Y de esa manera se demuestra la transmisión. Claro. Nosotros acá en el hospital alemán, obviamente no es un lugar de hantavirus, pero hemos tenido un paciente que supusimos, por el cuento, etcétera, que se había contagiado en un viaje entre Necochea y Buenos Aires, en el que había estado en un astillero cerrado. Entonces, en alguno de esos puntos, sabemos que la zona pampeana puede tener digamos, estos roedores y estos virus. Bien, y los síntomas dicen que arranca como un cuadro gripal y rápidamente puede evolucionar a un cuadro grave. Exacto, es un cuadro básicamente respiratorio, fiebre, dolores musculares, y en 48, 72 horas el paciente está en insuficiencia respiratoria. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es ese mecanismo en el que el virus hace esto? ¿A qué parte es la que va afectando? Afecta básicamente los pulmones. Claro. Bien. Todo el mecanismo de cómo los afecta fue complicado, pero lo que afecta son... básicamente toda la parte respiratoria. Pulmones, e impide el intercambio de oxígeno entre, digamos, el pulmón y la sangre, de ahí que hay que usar los respiradores, ¿no? Para no usar los pacientes con ventilación.
Bien, bien. Y por último, no sé, Debo, si vos querés preguntar algo más. ¿Alguna recomendación, aunque estos roedores que contagian no estén en la ciudad sino en el campo, para la gente que vive en ciudades? A ver, para los que vivimos en ciudades, la verdad es que es poca las posibilidades y las chances. Yo creo que uno no tiene que, digamos, ponerse súper ansioso con estas cosas en la ciudad. Obviamente tenemos que evitar tener ratas en nuestras casas, ¿cierto? Eso sin lugar a dudas. Si tenemos casas de fin de semana o en el campo, gente que tenga campo, y bueno, si hay un lugar cerrado que uno quiere ir a limpiar, etcétera, primero abrir, ventilar y recién después entrar a limpiar. O, en ese todo caso, ponerse un barbijo. Bien. Y yo les diría que no mucho más. Después, a los que van de camping a zonas donde existen estos roedores, que la carpa tenga piso, cosa de no estar apoyando la cabeza y la cara sobre el pasto, donde puedo estar inhalando estos restos de orina del roedor. No ponerme un yuyito en la boca para parecer muy pequeño. Esas cosas que se pueden hacer a veces sin pensar. Claro. Es más que nada tener estos, sobre todo para los que vivimos en ciudades o en lugares en las que no son endémicas, pero tener estos recaudos siempre sirven porque uno nunca sabe cuando se desplaza, ya sea por motivos turísticos o lo que sea, está bueno saberlo. Exactamente. Gracias, Cristina, por esta charla con Doble Tilde. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Cristina Freuler, jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán, de este tema que está todavía capturando la atención de todo el mundo. Debo, son las 18:32, 18 grados 8. Bajó un poquito la temperatura, pero agradable. Aceptamos, aceptamos. Hasta acá firmamos. Cerramos este segundo bloque. Vamos a escuchar un tema musical y regresamos. Dale. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Can I get a witness? Every girl, every man. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel me? Need permission to land. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ? Up all night. Singing in the classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. I don't wanna be sleazy, baby, just tease me. Got no family plan. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel me? Need permission to land. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. When's it gonna stop, DJ?
bien, son las 18:35. Ahora sí terminó el acto central de Evo ahí en Plaza de Mayo. Empieza la desconcentración, así como en otras ciudades del país. Muy bien. Ahora nos vamos a meter en un tema todo tuyo, Debo, el de la inteligencia artificial. ¿Qué nos trajiste hoy? Sí, porque lo estamos considerando al ChatGPT, Gemini, Copilot, o la herramienta que querramos de inteligencia artificial generativa, como un confesor. Sí. Hace muchos años era el sacerdote, el rabino, el pastor, un amigo. Luego fue Google, ¿no? Que uno le podía preguntar a Google lo que quisiera y bueno, entrar en el mundo digital a ver qué información había acerca de nuestra pregunta. Pero a partir del 2022, que sale el ChatGPT y un montón de otras herramientas de inteligencia artificial generativa, lo que está aumentando a muy grandes pasos es esto de poder contarle nuestros pensamientos más íntimos, nuestras preguntas más privadas a la inteligencia artificial generativa y obtener una respuesta en consecuencia. Que no te va a juzgar, que está disponible todo el tiempo. Las 24 horas, va a ser siempre empático, nunca te va a decir nada que te moleste. Y eso genera todo un fenómeno que incluso hay muchas personas que uno habla y dice, no voy más al psicólogo porque ahora me analizo con el ChatGPT. Eso es todo un fenómeno social, de hábitos digitales, mundial. Están saliendo muchos papers en todo el mundo sobre este tema, porque es un tema muy preocupante. En Estados Unidos, por ejemplo, dicen que es terrible la cantidad de personas de 12 a 21 años que directamente ya le consultan todo, porque incluso la herramienta del ser tan empática termina siendo adictiva, ¿no? Claro. Y son algoritmos preparados para enganchar al consumidor, al usuario, que es lo que sucede con todas estas plataformas. Así que es un tema importante. Súper, y que recién está empezando. Está empezando y tiene que ver con la salud mental de todos nosotros. Así que para hablar sobre este tema, ¿qué te parece si conversamos con Ernesto Páez, que es director de la carrera de Psicología de la UAI, que está con nosotros en línea? Hola, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Débora y Flor, mucho gusto. ¿Qué tal? Por la invitación. Por favor. Ernesto, ¿cómo ves vos este fenómeno que estamos abordando con Flor en este momento acá, ¿no? De tener a la inteligencia artificial generativa como un referente para consultarle y contarle todas nuestras cosas íntimas. Sí, totalmente, y como vos referías, hoy por hoy es una preocupación muy grande. Hay varias encuestas que se han realizado y donde el uso de las inteligencias artificiales generativas, estos tipos, como vos nombraste, ChatGPT, Gemini y demás, el Claude, realmente están siendo muy, muy utilizados. Es más, de los principales usos, aparecen en primero o segundo lugar a todo lo que tiene que ver con este acompañamiento psicológico ante situaciones donde hay malestar, sensaciones de tristeza y demás. Y en ese sentido, bueno, vos lo decías recién, y es recontra como intuitivo decir, che, si tengo una herramienta disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, que además es inmediato, ¿no? Le consulto, me responde, que es de bajo costo, que como vos decías, parece como esto súper empático porque no me juzga. Bueno, qué mejor que contarle a alguien así las cosas que de alguna manera cuesta muchísimo contar, abrirse, plantearle a una persona cuando la tengo enfrente. En ese sentido, está clarísimo por qué hoy aparece en este lugar, y además atravesado por algo que muchos autores han hablado, ¿viste? De epidemia de la soledad, de este aumento de la sensación más de aislamiento, más que soledad, ¿no? Como de aislamiento, y justo vos referías a un rango etario que es bastante sabido, que ha aumentado muchísimo todo lo que es la infelicidad, la dificultad de conectar con otros y demás, que son los jóvenes, ¿no? Los más jóvenes. En ese sentido, desde ya que uno entendería y diría, che, qué buen terapeuta que podría ser ChatGPT. ¿Sí? Ahora, si nos metemos un poquito en pensar algunas cosas que tienen que ver con qué es y qué no es, de alguna manera, estas herramientas de inteligencia artificial generativa, bueno, ahí aparecen varias diferencias que está bueno nombrarlas, ¿sí? Yo como psicólogo y como terapeuta tengo un marco referencial que es bien vincular, ¿no? Que creo que son los principales marcos que se han desarrollado en los últimos 30 años, con lo cual ya me hace un montón de ruido porque digo, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es ese vínculo, no?
es como un vínculo de ida y vuelta. Bueno, es cierto que hay estudios que dan cuenta que se activan cosas muy parecidas cuando estamos con personas, pero no son exactamente iguales, ¿no? Y ahí aparecen algunas cosas que está bueno como pensarlas, ¿no? Yo refería y me hizo muchísimo sentido trabajando con un paciente que bueno, me di cuenta que después de una sesión, recién nos estábamos conociendo, pero después de una sesión había quedado como un poco movilizado. Bueno, nos despedimos, a la siguiente sesión le pregunté cómo había resultado, me dijo, sí, fue difícil, qué sé yo. Le digo, ¿y lo pudiste hablar con alguien? Sí, lo consulté al ChatGPT. ¡Ay, Dios! Y yo dije, wow, ¿qué hago ahora, no? Tal cual. Y bueno, un poco desde el modelo colaborativo, uno entiende que lo primero que está bueno es entender con la persona. Che, ¿qué pasó? Porque además él estaba en pareja, está en pareja, tiene un grupo de amigos. Le digo, ¿no se te ocurrió hablarlo con tu pareja, con tu amigo? Sí, y de ahí surge como cierto temor a esos vínculos y que se asocia con también experiencia, porque yo le pregunté, che, ¿y conmigo? Yo te he dicho que podés escribir, y más después de esa sesión. Y me dice, sí, pero no sé, no es fácil, me cuesta un montón poder decírselo a una persona. Y de ahí surgió con mucha claridad, ¿no? Entre otras cosas, algunas malas experiencias que había tenido previas en los vínculos. Inicialmente, en ese momento de la terapia, eran vínculos con otros terapeutas, con algunas parejas, ¿sí? Que le habían hecho mucho mal, realmente le habían hecho mucho mal. Esto venía de más larga data, después fue surgiendo en el proceso. Entonces yo dije, ok, de esto se trata también ChatGPT. Ese no me juzga, es lo que tiene de no humano, y quizás ese no equivocarse, como solemos decir, ¿no? Como siempre es empático, claro. Ese no equivocarse es parte de lo no humano, y que hace que sea más sencillo, obviamente, transmitirlo. Ahora bien, lo que tenemos, y particularmente, obviamente, quienes trabajamos y para lo que nos formamos como terapeutas, es entender cuando nos equivocamos y lo más rápido posible como para poder repararlo. Eso sabemos que tiene un efecto terapéutico enorme. Y ahí está buenísimo porque ahí están como los distintos tiempos, y yo creo que esto es la principal diferencia, ¿no? Es todo un proceso la terapia, no es una cuestión de preguntas y respuestas o de idas y vueltas inmediatas, prontas, sino que también hay tiempos que tienen que ver con algo que nosotros solemos hablar, que son los timings. Che, ¿cuándo esta persona está para, no sé, pacientes que me han traído sueños analizados por ChatGPT? Y vos decís, ay, está buenísimo lo que dijo ChatGPT, pero no tuvo efecto subjetivo. Hay algo de la sorpresa propia del sujeto analizando lo que le pasa, que es lo que permite el cambio. Eso tiene que ver con los timings también, ¿viste? Entonces creo que estas son algunas de las diferencias que son valiosas como destacar, y que digo, varios autores lo vienen planteando, ¿no? En relación a lo que está re bueno en ChatGPT también es, de alguna manera, puede resultar un tanto engañoso, y realmente utilizo a propósito esta palabra, porque finalmente no nos permite producir los cambios y generar esa autonomía, esa agencia que una terapia te permite ir desarrollando a lo largo del proceso. Ernesto, ya que tenemos estas herramientas tan al alcance de la mano y que es muy fácil y tentador usarlos de confesionario, ¿no? ¿Qué consejos nos podrías dar como para usarlas en algunos casos, pero en otros no? ¿Dónde está el límite? Totalmente. Yo creo que como acompañamiento en ese sentido hay muchas herramientas, incluso de IA generativa, que son desarrolladas como acompañantes terapéuticos. O sea, incluso ya está bastante, hay todo la IPA, o sea, la Asociación Americana de Psicología, ha desarrollado todo un acuerdo ético de cómo deben ser desarrolladas esas IA que sirven como acompañantes a una terapia. En ese sentido están buenísimas y han demostrado mucha utilidad en ese acompañamiento, que, como insisto, es distinto a hacer una terapia, a cambiarnos, a transformarnos nosotros y a generar esa agencia, esa necesidad de cambio que se efectiviza en la vida cotidiana y poder ser autónomos en ese sentido, ¿no? Entonces, como herramienta para consultar algunas cosas concretas y como acompañamientos, incluso hay algunas herramientas disponibles que son accesibles y que están especialmente orientadas a eso, que están buenísimas. Después, yo creo que volvemos siempre a lo mismo. Siempre el vínculo es lo central. Lo que va a ser transformador es el vínculo, ¿sí? Después, ChatGPT para muchas otras cosas está buenísimo. O sea, perdón, no quiero hacer publicidad de una marca, pero digo, las inteligencias artificiales generativas están bárbaras.
sirven para un montón de cosas, las usamos, pero vos sabés que como director de carrera de psicología hablábamos con docentes, porque esto es un tema en educación superior, el uso de las inteligencias artificiales en todos los niveles de educación, pero en mi caso me toca educación superior, y una docente me decía, lo que tenemos que tratar de compartir es lo lindo que es transitar el proceso para aprender algo. ChatGPT tiene la respuesta a la pregunta que hace el docente. Un segundo. Pero eso no quiere decir que yo las aprenda, sino ese proceso que incluye esperas, que incluye reprocesamientos, etcétera, ¿no? Hay una analogía muy típica que se usa entre ir en barco, en velero, e ir en lancha, ¿no? Por ahí, la lancha te lleva a un lugar. El barco vas disfrutando y vas conociendo los árboles que hay a la vera, vas conociendo las distintas corrientes del río. Sí, claro, pero ahora es como que no hay un valor en eso de disfrutar el camino. Ahora todo es ansiedad e inmediatez, y quizás yo, si ayer te vi ayer en terapia, no quiero esperar hasta la semana que viene porque no aguanto o lo que sea, y quiero todo se tiene que resolver de forma inmediata. Totalmente, y yo creo que eso es también parte de lo que tenemos que entender, que son las presentaciones actuales o que tienen que ver con lo que nos pasa hoy día. Y ante eso, ChatGPT tiene esta posibilidad de darte una respuesta inmediata, aunque no te termine ayudando a vos a desarrollar los recursos. Yo creo que eso es importante tenerlo presente, y que desde ya, obviamente los terapeutas estamos disponibles, pero no todo el tiempo, con lo cual hace algo imposible, pero sí los recursos que van desarrollando las personas, y parte de lo que uno trabaja en terapia, de los primeros momentos de la terapia, es con qué personas también podés ir contando en ese proceso para, me pasa esto y bueno, vos estás atendiendo a otros pacientes, tenés tu vida, tenés hijos, etcétera, y no podés atender. Ernesto, y vos mencionabas esto antes de el disvalor, o esto que lo que te perdés, ¿no? En contraposición entre una terapia y hablar con una inteligencia artificial generativa. Ahora, no es solo lo que te perdés en algunos casos, sino no juzgar o que te diga todo que sí, también tiene riesgos, ¿no? Porque si aprueba todo lo que vos... La inteligencia artificial, vos la podés llevar a que te diga lo que quieras escuchar, y hemos tenido reportes incluso afuera de chicos que se han terminado suicidando, y que lo último con lo que hablaron fue con una inteligencia artificial que hasta le dijo cómo hacerlo. O sea, hay riesgos. Le validó esa intención y esa planeación, digamos, hasta la terminó de armar. Por eso digo, esta excesiva empatía, que en realidad, en términos técnicos o como pensamos desde algunos marcos, no es empatía, es pseudoempatía. Muy parecido, ¿viste? La empatía de algunas personas medio, lo que solemos llamar más psicópatas, que saben lo que vos querés y te dicen que te lo van a dar, pero a cambio dejas mucho, ¿viste? Eso también es pseudoempatía, porque hay algo ahí de entender lo que el otro quiere, en realidad, no es lo que necesita, lo que quiere. De alguna manera, en ese sentido, si uno tuviera que pensar la diferencia entre lo que nos da una persona, un terapeuta, y lo que nos da una inteligencia artificial, la inteligencia artificial probablemente te dé lo que quiere. Un terapeuta te da lo que necesitas. Bien, es bueno. Para que puedas crecer y es un buen título, nosotras que estamos en gráfica, ¿no? Sí, tal cual, sí. Ahora, la persona que no logra distinguir entre un software pseudoempático y una persona, ¿está en problemas o no? No, definitivamente no, y por eso digo, lo importante ahí, como siempre decimos, y lo ponemos ahí en los graphs, pero es, consulten a personas que los puedan acompañar. Si estás muy angustiado, te sentís muy mal, es lo mejor consultar a un profesional. Hasta tanto no matriculemos inteligencias artificiales, tenés que consultar a un terapeuta. Pero yo creo que obviamente no es que está mal hacerlo, por eso digo, llamo engaño en este sentido de la pseudoempatía. ¿A qué me refiero? A que justamente te sentís como... Yo cuento una historia, parte de los procesos en gestión de psicología, hay un proceso que es realmente insoportable. Y queriendo hacerlo con una IA, le escribí, tengo que hacer tal cosa.
Y ya me respondió, qué difícil eso, es un lío, siempre es muy demandante ese proceso, qué sé yo. Yo dije, me entendió. Wow, más que cualquier otra persona. Y no, después fue pérdida de tiempo mía. Lo que había entendido era muy instrumental de lo que me pasaba y de la complejidad de lo que era la experiencia mía en relación a eso, ¿no? Pero obviamente que nos sentimos muy comprendidos en ese punto. Y quizás esa es, como yo siempre digo, como lo que, incluso digo, cuando haces una primera entrevista con un terapeuta, tenés que salir contento de, wow, qué bien. No, me entendió en algo y salí con algo distinto sobre mí. Chiquitito, ¿no? Una primera sesión, imagínate, primera vez que consultás a un terapeuta, alguito distinto sobre mí, aunque sea alguito chiquito, que salí sabiendo algo distinto mío, digo. Y yo creo que ahí está, ¿no? Como algo distinto, eso novedoso que ocurre solo en un vínculo real, en un vínculo realmente empático. Por eso digo, quizás ese es el agregado de los procesos terapéuticos y eso es lo que quizás es la diferencia con una IA. La IA te va a decir siempre lo que crees y no vas a salir con algo nuevo tuyo. Ante eso, consulta a un terapeuta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto Pais, director de la carrera de Psicología de la UAI. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un placer, gracias a ustedes. Súper interesante, ¿eh? Me encantó. Nos impacta a todos. Yo, igual, mi percepción es que vamos a terminar pegando la vuelta de esto. Ahora hay como un furor. ¿Viste eso que dice... pensás que te va a resolver y después te das cuenta de que te dio más trabajo, que era más fácil si lo hacías vos solo? Sí, y aparte ya hay estudios que dicen que genera improductividad, porque uno dice, bueno, le pongo un prompt y ya le hago la consulta de derecho, le hago un prompt y ya le hago la consulta de contabilidad. Después te das cuenta que te responde cualquier cosa. Y que lo tenés que hacer vos. Sí, que quedás con la cabeza así o consultar con el abogado, con el contador. Exacto, totalmente. Sí. Me parece que tenemos que aprender a usar, ¿no? Bueno, vos nos vas a servir muchísimo, Debo, con todo tu expertise sobre este tema. Vamos a seguir hablando de este tema acá en Doble Tilde. Recuerden seguirnos en @dobletilde_radio. Eso no lo dijimos en todo el programa. Pero recuerden seguirnos por ahí, que nos pueden ver en YouTube, que queda el programa justo después de que termina. Bueno, vamos a escuchar un último tema musical, Debo, y regresamos para el cierre.
acá nos agarran distraídas, estábamos charlando. 18:55, ahora sí entramos en el tramo final de este doble tilde, pero no antes, sin un datito de agenda que nos trae Debo. Sí, todos los años se realiza un evento que se llama Tech for Impact. Este año es la 4ª edición, es muy grande, es una jornada donde hay charlas, talleres y un montón de información sobre inteligencia artificial, innovación, programación, todo lo que tiene que ver con tecnología se puede ver por streaming gratis en todo el país, o los que están en Capital Federal pueden ir gratis. Esto se va a realizar el 27 de mayo de 14 a 19 en la avenida Corrientes 6271, pero bueno, lo pueden seguir también por streaming. Esto requiere inscripción previa y nada más, y la inscripción se realiza en www.techforimpact.naranjax.com, y es interesante, siempre uno algo aprende en estos todo lo eventos. Que sea para aprender y que sea gratuito acá nos interesa, ¿no? Porque a veces en este momento está complicado pagar entradas, ¿sí? Así que nosotros acá tenemos un espacio, lo que sea gratuito, interesante, lo difundimos con mucho gusto. Escúchame, Debo, ¿ya tenés pensado qué van a cenar esta noche? Ay, qué problema ese. Es el problema de todos los días. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comemos hoy? Las quejas de siempre lo mismo. ¿Tenés alguna idea? Porque si no te doy una. A ver, dame. Hoy es el día del hummus. No sabía, no, me encanta. Es el día del hummus, no sé cuán chequeado está. Este es como el espacio para temas no chequeados. Acá nos hacemos, doble tilde, chequeó la información. Esto no sé si es real, si no es real, pero bueno, se dice que es el día del hummus. Hay que preguntarle ahí, Nico nos apunta que hay que preguntarle a ChatGPT, que seguro nos dice que sí, porque seguro nos da la razón. Así que, un hummus es una buena forma de comer algo que no comen, los argentinos no consumimos mucho y deberíamos consumir mucho más, que son las legumbres. Y es muy fácil de cocinar. Súper. Procesás una lata de garbanzos. Si no querés hervirlo, procesás una lata de garbanzos, un poco de aceite de oliva, no sé, un poquito de ajo, y esa pasta tahini que, nunca la tengo y nunca le pongo, pero lo demás queda bastante bien. Pero es la típica comida que uno piensa, uy, qué sabor exótico, ¿cómo se cocinará esto? Y resulta que es muy sencillo. Muy sencillo, nutritivo, lo recomiendan los nutricionistas, así que si hoy no saben qué cocinar, un hummus. Muy bien, sí. Bueno, como entradita. Muy bien, como entradita, como guarnición. Muy bien. Ahora sí, vamos a repasar el pronóstico para no tenemos lluvia, me parece, en el horizonte. Mañana una mínima de 9, una máxima de 16, cielo despejado, o al menos alguna nube pasajera, pero nada de lluvias. El jueves sube un poco la temperatura, mínima de 10, máxima de 18. Y va subiendo la temperatura a cerca del fin de semana, mínima de 10, máxima de 21. Y el fin de semana sin lluvias. Fantástico. Así que, muy bien. Cerramos nuevamente, firmamos acá. 18:59, ahora sí cerramos este doble tilde. Como siempre, Nico Bassani en los controles, Débora Slotinsky trayéndonos cada 15 días temas de tecnología, inteligencia artificial, tecnología enfocada a la salud. Y acá Flor Cunzolo, nos reencontramos el próximo martes a las 18 acá en Doble Tilde por Radio LED. Chau. Chau, chau. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Auspició este programa. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30 99 93 208 Florida 302 Para más información y condiciones o limitaciones consulta en bancociudad.com.ar. ¿Sabías que Argentina es un país modelo en producción nacional de medicamentos? Y que de los 231 laboratorios que hay en el país, 184 son nacionales. ¿Sabías que en la industria farmacéutica trabajamos 43.000 personas en forma directa y 120.000 en forma indirecta, produciendo 705 millones de unidades por año?
¿Y que nuestros medicamentos compiten en el mundo con exportaciones por más de $1.000 millones? ¿Sabías que constantemente investigamos e innovamos para el futuro de Argentina? Aunque no lo sepas, acá estamos, trabajando día a día para la salud de todos. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.